tratar de irnos un poco rápido. Sobre todo en el primer tema que vamos a abordar, que tiene que ver con la adolescencia. Bueno, pues de entrada, hablar de la adolescencia es todo un mundo. Hay tantas cosas que decir que resulta a veces difícil decidir de qué hablar acerca de los adolescentes. Pero vamos a enfocarnos a algunas cosas que yo espero que les ayuden, si usted tiene adolescentes, a enfocarse de una manera correcta en el trato con los adolescentes. Fíjese que este asunto de la adolescencia, en la actualidad muchos padres temen a esta etapa de la vida de sus hijos y normalmente se aborda de dos formas, y yo lo he escuchado, las dos formas. La primera es que durante esta etapa los cambios en los adolescentes a causa de las hormonas que tienen, pues los transforman y de hecho los trastornan. De manera que abordan el asunto de la adolescencia desde un punto de vista biológico, ¿sí? Es decir, es una etapa de la vida en la que la biología de los niños hace que se transformen y a veces se trastornen en su manera de ser. Y el otro punto de vista es, bueno, es un tiempo en el que mi hijo va a cambiar su comportamiento, va a estar desubicado, va a ser problemático, pero es solamente una cuestión de tiempo, por lo cual hay que sobrevivir, ¿sí? Ya cuando vaya llegando por ahí de los 20 años, ya nos salvamos, lo logramos, sobrevivimos. Y a veces esta es las dos maneras en que se mira la adolescencia en la actualidad. Obviamente ver la adolescencia de esa manera es una forma pobre de abordar esta etapa de la vida. Mire, cuando vamos a la escritura, porque a final de cuentas lo que tenemos que nosotros que ver y que aprender es que nuestra guía siempre va a estar en la palabra de Dios. Entonces hay un pasaje en la escritura que nos va a servir para arrancar respecto a cómo enfocar correctamente la adolescencia. Y ese pasaje está allá en 2 de Timoteo 2, verso 22, donde en su primera parte el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: huye también de las pasiones juveniles. Ahora, yo sé que este texto ya lo han escuchado anteriormente. Huye también de las pasiones juveniles. Ahora, esta breve frase, si la observamos con cuidado, si la pensamos detenidamente, nos va a hacer caer en la cuenta de que deberíamos formarnos una estrategia a la hora de abordar el asunto de la adolescencia. Porque mire, en esta brevísima frase del apóstol Pablo, se nos dice que hay deseos o tentaciones que de manera particular enfrentan los jóvenes. Hay un cierto tipo de deseos o tentaciones que de manera particular enfrentan nuestros jóvenes. La palabra que Pablo utiliza aquí para hablar acerca de pasiones es una palabra, la palabra griega epitumia. Esa palabra significa un deseo muy grande por obtener algo, ¿sí? Hay gente que tiene deseo por obtener dinero, por ejemplo, y dedican toda su vida a obtener bienes económicos, ¿no? Se puede desear otras cosas, ¿sí? En la Biblia encontramos gente o jóvenes que desearon a alguna mujer y la deseaban con tal ímpetu que eran capaces de poder hacer cualquier cosa por obtener eso que ellos querían. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de esas pasiones, son deseos que muchas veces son incontrolables, pero Pablo los llama pasiones o deseos
juveniles. Ahora, yo quiero obviamente aclarar aquí que Pablo no está hablando de los adolescentes, está hablando de los jóvenes. Probablemente Timoteo ya era un joven de más de 20 años, tal vez pegándole a los 30. Pero lo importante aquí es notar que Pablo es estratégico al llamar juveniles a las pasiones que probablemente enfrentaba Timoteo, y reconoce que hay etapas distintas en la vida y cada una tiene su propio conjunto de tentaciones. Estas pasiones deben ser enfrentadas de manera correcta, pero primero tenemos que preguntarnos cuáles son los deseos malos que oprimen a una persona durante cada fase de la vida, porque cada fase de la vida tiene su propio conjunto de tentaciones. De manera que las tentaciones de un niño, las tentaciones de un joven, las tentaciones de un viejo, no van a ser idénticas. Y Pablo aquí está hablando de tentaciones juveniles. Deberíamos preguntarnos cuáles son las tentaciones que enfrentan los adolescentes. Vamos a ir abordando eso un poquito más adelante, lo cual nos va a ir teniendo una perspectiva correcta de esto. Pero mira, antes de eso, quiero llamar su atención a otra cosa que descubrimos en este pasaje. En este pasaje descubrimos también que debemos definir correctamente el tipo de batalla que van a enfrentar nuestros adolescentes, porque es real que hay una batalla en la vida de los jóvenes, pero no es una batalla biológica. Si usted está pensando que la adolescencia solamente es un asunto biológico, es una forma pobre de abordar el asunto. Porque el apóstol Pablo, cuando habla de pasiones juveniles, él está hablando de un asunto espiritual. Aquí hay una batalla que se libra en la vida del joven para querer controlar sus emociones, sus pensamientos, porque a final de cuentas lo que tú deseas va a determinar lo que tú haces, la manera en que tú obras o cómo te comportas. Y Pablo está enfocando esto desde una forma espiritual. Ahora, esto, mis hermanos, es lo que Pablo quiere que tengamos de manera consciente. Pablo le escribe a Timoteo y le insta a no permitir que su corazón sea controlado por esos malos deseos. Esta batalla es peculiar de los adolescentes. Tiene cierta forma durante los años de adolescencia. Sin embargo, lo que ellos van a tener que batallar, mis hermanos, de alguna manera, es la batalla de todo pecador, ¿sí? Todos los miembros de la raza humana somos pecadores. Y aun cuando en cada etapa tengamos ciertos tipos de deseos diferentes, a final de cuentas la batalla es la misma, es una batalla espiritual en contra del pecado. Ahora, hablando de este asunto del pecado, cuando vamos a Romanos, en el capítulo 1, que es un pasaje muy, muy conocido y tal vez el pasaje más impactante en cuanto a cómo, mis hermanos, se introduce el pecado en el ser humano, y a pesar de que el ser humano sabe de que existe un Dios, sin embargo, termina actuando de ciertas maneras que son incorrectas y que lo alejan de Dios. Ahora, en este pasaje solamente quiero mencionar un verso, el verso 25, donde el apóstol Pablo dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese es el resultado final del pecado. ¿Sí? Cuando el ser humano deja de ver a Dios y comienza a buscar otras cosas a las cuales termina rindiéndoles culto. Ahora, en la adolescencia, escuche esto, en la adolescencia existe la tendencia a pensar que cosas como la identidad, esto es algo muy importante para los adolescentes: ¿quién soy? La identidad, el significado y propósito de la vida, que es algo que también ellos van a tener constantemente en la mente, pueden ser encontrados en las criaturas en vez de en el Creador. ¿Sí? Si esas preguntas importantes que se tienen en la adolescencia no las encuentran en Dios,
sino quitan a Dios de su lugar y en su lugar ponen otras cosas, ellos van a enfocarse en esas cosas. Van a terminar cumpliendo lo que este texto dice, ¿sí? Si nuestra mentalidad tocante a la adolescencia solamente es un asunto biológico o la idea de supervivencia, como ya mencionamos, pues vamos a dejar pasar por alto esas cosas que estoy diciendo y que son importantes, porque la batalla realmente es espiritual, ¿sí? Nosotros debemos creer que Jesucristo vino para que cada uno de nosotros pudiera ser libre de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, para poder servirle solamente a Él. Y esto, mis hermanos, es algo que los adolescentes deben también tener en cuenta. Deben saber esto. Deben estar enfocados en lo correcto para poder librar sus batallas durante este tiempo. Ahora, quiero mencionar otra cosa que es importante, que cuando hablamos de la adolescencia de nuestros hijos, debemos tener en claro que no se trata solamente de ellos, sino también de nosotros, porque a veces nos enfocamos en que el del problema es mi hijo adolescente, pero si solamente vemos esa parte, vamos a descuidar que toda la problemática que él va a tener que enfrentar durante esa etapa no es solamente de él, sino también tiene que ver con nosotros. Y quiero que ponga aquí atención, y los que han sido padres de adolescentes me van a decir si esto es cierto o no. Mire, los años de la adolescencia son difíciles para nosotros los padres, porque estos años van a hacer evidente lo peor de nosotros. En estos años, los padres se van a escuchar a sí mismos diciendo cosas que nunca pensaron que dirían. Se van a encontrar a sí mismos los padres reaccionando con acusaciones, con manipulación por medio de la culpa, lanzando ultimátums a sus hijos, respondiendo con un nivel de enojo que nunca pensaron que fuera posible que ellos pudieran transmitir hacia sus hijos. Cuenta un consejero que un miembro de su congregación, este consejero, un pastor, llegó con su hijo a su oficina y estaba el niño sentado ahí en el banquillo de los acusados y el padre de pie gritándole al hijo y sacando la boleta de calificaciones y diciéndole: ¿ves qué calificación es esta? ¿Cuántos años yo he estado trabajando para darte lo mejor, para que nada te falte, y tú me pagas de esta manera? Eres un tonto. Y varias veces hizo el intento de querer golpear al chico, según lo cuenta este pastor. De manera que para los padres que viven este tipo de cosas, a veces resulta vergonzoso darse cuenta en algún momento la mala relación que han llegado a tener con su hijo o con su hija, cuando resulta que cuando ellos eran más pequeñitos era su motivo de orgullo, era no sé, su máximo tesoro, y ahora están ahí gritando, están amenazando, están lanzando ultimátums al hijo. Ahora, estos años, por supuesto que son difíciles. Si lo enfocamos desde la óptica que les estoy diciendo, porque exponen los malos pensamientos y deseos de nuestro propio corazón. Mis hermanos, es por eso que las pruebas en general, y ya saben que hemos predicado acerca de las pruebas, son difíciles. A pesar de que en manos de Dios sean útiles, y esto también es algo que tenemos que tomar en cuenta, el periodo de adolescencia de nuestros hijos, sí es cierto que va a ser muy difícil, pero son cosas que Dios usa para beneficio nuestro. Ahora, mire, durante este tiempo, no es que cambiemos nosotros nuestra manera de ser. No es así. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las pruebas simplemente exponen
lo que nosotros ya éramos. Es durante las pruebas que se va a desnudar nuestra manera de ser y simplemente se va a mostrar de manera palpable delante de todos nuestra autojusticia, nuestra impaciencia, nuestro espíritu no perdonador, nuestra falta de amor servicial, la debilidad de nuestra fe y nuestro deseo de comodidad y una vida fácil. Porque muchos padres no están dispuestos a dedicar el tiempo, el esfuerzo para tratar a sus hijos durante esta etapa difícil para los muchachos. Y simplemente termina uno mostrando lo peor de uno mismo, porque las pruebas siempre provocan eso. Y la etapa de adolescencia de nuestros hijos muchas veces va a llegar a ser una prueba, o tenemos que aprender a verla de esa forma, ¿sí? Porque su hijo, que cuando era más pequeñito era un dulce, bueno, cuando llega a esa edad le va a hacer ver su suerte de una o de otra manera. Ahora, por último, para terminar con este asunto del enfoque, quiero decir que este tiempo de adolescencia, no sé si ustedes lo sabían, pero la adolescencia, según la OMS, comienza desde los 12 años y se extiende hasta los 19. Obviamente está dividida en dos partes, lo que algunos llaman preadolescencia, de los 12 a los 14 y de los 15 a los 19 es propiamente la adolescencia. Estamos hablando de un periodo largo de tiempo. No tiene que ser, mis hermanos, este periodo no tiene que ser años de lucha sin dirección ni productividad. Realmente, mis hermanos, si lo enfocamos de manera correcta, estos años van a ser años de oportunidad muy grande. De hecho, hay quien llama a la adolescencia los años de oro de la educación de los hijos, porque escucha esto, y esto es algo muy importante, es cuando comenzamos a cosechar todas las semillas que tú sembraste en sus vidas cuando ellos eran más pequeñitos. Ahora, yo sé que hay algunos aquí que no tienen hijos, otros tal vez tengan hijos muy, muy pequeñitos, pero la mejor manera de enfrentar la adolescencia de tu hijo es que comiences desde que él es un bebé, que comiences con su educación, con su dependencia de Dios. Y ahorita voy a ir tocando algunas cosas que son importantes en cuanto a la temática que se debe tratar con los hijos. Porque cuando llegues a la adolescencia, si tú no te encargaste de sembrar todas esas cosas espirituales en la vida de él o de ella, cuando llegues a la adolescencia te vas a ver en aprietos. Va a haber una marcada diferencia entre un adolescente que de niño se le orientó correctamente, se le hizo de aprender de su dependencia de Dios y de la palabra de Dios, que de un niño que no recibió guianza espiritual cuando era pequeñito, lo que acabamos de escuchar en la conferencia anterior. Entonces, durante ese tiempo, bueno, vamos a empezar a cosechar algunas cosas que se han sembrado desde la infancia, y aquí es cuando podemos ayudar al adolescente a adoptar internamente la verdad, preparándolo para una vida adulta que resulte productiva, pero sobre todo que honre a Dios. Ahora, a pesar, mis hermanos, de las situaciones difíciles que conlleva la adolescencia, casi cada día, y esto es algo interesante, casi cada día va a tener usted la oportunidad para ministrar a su adolescente y educarlo. Y cuando hablo de ministrarlo, quiero decir darle una guía espiritual durante casi cada día de ese periodo que dura la adolescencia. ¿Sí? Ahora, algo que usted no debe perder de vista es que las verdades de la Escritura se aplican poderosamente a los adolescentes como a cualquier otra persona. ¿Sí? A veces piensan los padres cristianos que la Biblia es poderosa para predicarla a cualquiera, menos a mi hijo adolescente. Porque él durante ese tiempo es como un caso perdido y no tiene razón ni que le hable porque no me va a escuchar. Bueno, no es así. La palabra de Dios es poderosa para actuar en la vida de ellos, siempre y cuando nosotros nos enfoquemos a hacer eso.
Ahora, mire, vamos a hablar acerca de reconocer estas oportunidades y tiene que ver precisamente con esas batallas que ellos enfrentan. Si ya dijimos que los adolescentes tienen luchas particulares de su etapa, de acuerdo a las cosas que ellos van a estar viviendo, porque debe usted saber que la adolescencia es un periodo de tránsito entre ser niño a llegar a ser hombre o mujer, de ser niño o niña a ser hombre o mujer. Entonces, durante ese tiempo ellos van a experimentar cambios y es importante que sepamos algunas cosas. Mire, hay en la literatura varias formas de mencionar estos cambios. Yo voy a mencionar 3 grupos de grandes cambios o batallas que ellos tienen, pero que nosotros no debemos verlo como una problemática, sino tenemos que verlo como oportunidades para que la palabra de Dios influya en la vida de ellos. Entonces, mire, los adolescentes van a tener problemas de inseguridad. Esta es la primera cosa que quiero mencionar y ahorita lo voy a ir dando un breve resumen de cada una de ellas. Inseguridad, va a tener el problema de la rebelión y el problema de la ampliación del mundo del adolescente. ¿Sí? Ahora, mire, quiero mencionar brevemente en qué consiste cada una de estas y que podamos tener un poco de guianza acerca de cómo nos enfocamos correctamente. Mire, el asunto de los problemas de inseguridad. Bueno, pues mis hermanos, tiene usted que saber que los adolescentes no son personas seguras y que la poca seguridad que puedan tener fluctúa tanto que un adolescente que en la mañana se siente seguro en el desayuno y está contento y se va a la escuela, cuando llegue por la noche simplemente ya se desmoronó su seguridad y se siente totalmente inseguro por alguna razón. ¿Sí? Es fluctuante la seguridad de los adolescentes. Eso tiene que ver obviamente con los cambios físicos, hormonales, intelectuales, etcétera, y con las batallas que está teniendo en su vida espiritual. La adolescente, las chicas adolescentes, que por la noche se van a la cama pensando que se ven muy bien, al despertar y verse en el espejo al día siguiente se convence de que su cabeza es demasiado grande en proporción con su cuerpo y se deprime. Bueno, yo cuando leí esto me dio risa, pero es verdad, eso es verdad. Sobre todo las jovencitas en etapa adolescente van a tener una gran inseguridad en cuanto a su apariencia. Y hay algunas que van a pensar que tienen los pies grandes, que tienen que adelgazar, que tienen manchas en la cara, cualquier cosa va a hacer que ellas pierdan su seguridad. Ahora, el adolescente que está seguro porque piensa que al fin está aprendiendo a socializar, porque en la escuela ya hizo un amigo, por la noche puede regresar totalmente con un sentido de fracaso, porque pasó en algún momento embarazoso con sus amigos y eso pues lo va a hacer sentirse muy mal. Ahora, en este periodo es cuando el adolescente está lleno de preguntas, ¿sí? Hablando de la seguridad. Hablando de la seguridad no solamente tiene que ver con cómo se sienten, cómo se ven, cómo socializan, sino también con las cosas que tienen en su mente. ¿Quién soy? ¿Me veo bien? ¿Por qué la vida es tan confusa? ¿Alguna vez aprenderé a comportarme correctamente? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Seré exitoso o voy a ser siempre un fracasado? ¿Es verdad que le agrado a la gente? ¿Soy normal? ¿Es normal mi familia? ¿Es verdad que existe Dios? Ahora, yo quiero decirle que algunas de estas cuestiones que ellos se plantean, yo las he escuchado de adolescentes en la vida real. ¿Sí? Yo he escuchado adolescentes que me han preguntado, oiga, ¿usted cree que soy normal? Ellos llegan a dudar hasta de ese tipo de cosas. Entonces vemos, mis hermanos, que el mundo de la apariencia física, el mundo de las relaciones, el mundo de las ideas, el mundo de las responsabilidades, el mundo y el futuro son asuntos que asustan y son inciertos para los muchachos. Ahora, esto, como ya dije, lo tenemos que enfocar como una
posibilidad para guiarles y para ministrarles. ¿Sí? Ese es un tiempo de oportunidad. En medio de estas preguntas, bueno, pues usted puede comenzar a tratar algunos asuntos que tienen que ver con cuestiones bíblicas en la vida de sus adolescentes. ¿Sí? Cuestiones como la doctrina de la creación. Pero yo le advierto que tiene que estar bien preparado. ¿Por qué? Porque ellos durante esta etapa van a empezar a ejercitar su músculo intelectual y muchas veces lo van a retar y lo van a poner en aprietos. Si usted no está bien versado en la palabra de Dios y si no se anticipa para contestar sus preguntas, imagínese enseñarle a su adolescente acerca de la creación, créame que lo van a hacer batallar con las preguntas que le puedan plantear, doctrinas acerca del temor a la maldad del hombre, de la soberanía de Dios, de la naturaleza de la verdad, de la identidad en Cristo. Recuerde que estas son cosas que él va a estar buscando. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Dios existe? ¿Cómo debería yo comportarme en este mundo? Entonces son temas que usted tiene que tocar. La guerra espiritual, por ejemplo, y la tentación, solamente por mencionar algunos temas. Ahora yo me pregunto, cuando lo estoy mencionando, cuando menciono estos temas, ¿usted los conoce? A lo mejor va a decir, no tengo ni idea de qué me está diciendo. O puede que sí sepa lo que estoy mencionando. Pero mis hermanos, si no enfocamos esto espiritualmente y no sabemos que vamos a hablar con ellos, pues estamos totalmente desorientados de cómo tratar al adolescente. ¿Sí? Ahora, en este contexto de las inseguridades diarias, tenemos la oportunidad de ayudarlos a hacer que la teología conceptual se vuelva una teología práctica. Todas esas enseñanzas o charlas que usted tenga con su adolescente, porque él va a estar ávido de preguntarle, lo tiene usted que aterrizar a cuestiones prácticas para que él pueda empezar a utilizar todo eso en su vida. Entonces, mire, ya le dije que íbamos a ver brevemente estas cosas, porque es mucha información y quiero por lo menos agotar lo que traje para hoy tocante a esto y que tenga usted una idea, ¿sí? De cómo enfrentar este periodo difícil de la adolescencia. Número dos, otra área en la vida del adolescente con la que él batalla tiene que ver con la rebelión, ¿sí? Ahora, mire, cuando hablamos de la rebelión adolescente, seguramente que usted ha escuchado historias donde un adolescente se convirtió en la peor pesadilla de los padres. Y a veces hay padres que se imaginan a su hijo, pues que se volvió ratero, que se volvió drogadicto, o peor todavía, que vende droga en la escuela, o cosas de ese tipo. Ahora, yo no le voy a decir que eso es ficción. Hemos atendido casos de adolescentes que han llegado hasta extremos que dan miedo, pero no siempre es así. No siempre es así. Es necesario cuando su hijo vaya llegando a la adolescencia, usted evalúe o reevalúe la manera en que usted va a entender este asunto de la actitud rebelde de su hijo. No necesariamente va a llegar a eso, ¿sí? Pero por otro lado, sí tenemos que entender que su hijo va a empujar los límites que usted le ponga. Si usted le dice hasta aquí nada más, él va a intentar ir un paso más allá. Eso lo va a hacer, ¿sí? Porque eso es propio de la adolescencia. Entonces tiene usted que estar preparado, no se asuste. ¿Sí? Siempre que usted marque límites, él va a tratar de ir más allá del límite, pero debe usted estar listo. Va durante esta etapa el joven a tener tentación de manera abundante, ¿sí? Tentación acerca de amistades, acerca del sexo, acerca de probar nuevas cosas, acerca de andar por otros lugares sin pedirle permiso, etcétera. Sí, incluso tentación acerca de mentirle a usted y de hacer cosas sin que usted se entere. Pero no es el fin del mundo. Simplemente tiene usted que saber que eso va a llegar. También tiene usted que saber que durante ese tiempo, las amistades que su hijo va a tener muchas veces van a fomentar conductas incorrectas en el joven, ¿sí? Ahora, todo esto que acabo de mencionar tiene que ver con el hecho de que él comience a manifestar cierta rebeldía.
Pero, mis hermanos, todo esto obviamente tiene su raíz en el corazón caído, en el corazón pecaminoso. Por eso la palabra de Dios y el ministrar a su adolescente durante ese tiempo es lo más importante. Mire, hay deseos en él que van a estar presentes, y le voy a mencionar solamente algunos. El deseo de ser un individuo y pensar por sí mismo. De manera que eso va a hacerlo que él cuestione cosas que usted le diga. No, pues no puedes ir con fulanito, ¿por qué? Si usted le dice, pues, ¿por qué no? Porque yo te lo digo, porque soy tu padre, o eso no sirve. ¿Sí? Porque él no pregunta necesariamente porque sea rebelde. Él pregunta porque necesita saber razones y usted tiene que estar preparado para darle esas razones. ¿Por qué no es conveniente que haga tal cosa? ¿Sí? Él va a tener también el deseo de libertad, el deseo de intentar cosas nuevas, el deseo de desafiar los límites, el deseo de control, el deseo de tomar sus propias decisiones, el deseo de ser diferente, el deseo de encajar en su medio, el deseo de ser aceptado. Y todo eso, mis hermanos, en sí mismo no es malo, pero la naturaleza caída que ya tenemos y que es pecaminosa va a orientar esos deseos hacia cosas que pueden ser no correctas. Puede ser que sea una forma de guiar al adolescente hacia su perdición si no sabe cómo manejar esos deseos. Ahora, estas luchas de rebelión, como ya lo dijimos, se van a volver oportunidades también para orientarlos o para ministrarlos desde el punto de vista bíblico. ¿Sí? Tenemos que hablar con ellos acerca de cosas como la autoridad. ¿Por qué es buena la autoridad para ellos en este tiempo? Tenemos que hablar temas como sembrar y cosechar. Es decir, todo lo que hagas va a tener una consecuencia. Tenemos que hablar con ellos de la naturaleza de la verdad, de la mentira, de la sabiduría y la necedad, de la ley y la gracia, de la confesión, el arrepentimiento y el perdón, y de cómo funciona el corazón. Ahora, son temas, otra vez le doy una listita de temas que es importante que trate con ellos, que hable con sus adolescentes de estas cosas. Tiene que aprovechar este tiempo. Por eso, si enfocamos correctamente el tiempo de adolescencia, va a ser un tiempo muy rico para que usted ministre a su hijo. De hecho, cuando él llegue al final de esa etapa, seguramente va a salir mejor si usted como padre o como madre es sabio para orientarle de la manera correcta. Número tres, el asunto de la ampliación del mundo del adolescente. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, mis hermanos, de pronto en la vida de nuestro hijo adolescente hay una explosión de su mundo, ¿sí? Y esto asusta tanto a los padres como a los adolescentes también, porque parece que de la noche a la mañana el mundo parece que se hizo grande, porque el niño o niña que jugaba horas en el patio de su casa ahora tiene que viajar a lugares nuevos, tener experiencias nuevas, amigos nuevos. Y este mundo no siempre es emocionante para el adolescente. Algunas veces le asusta y le abruma incluso. Ahora hay momentos en que los adolescentes se pueden avivar con el gozo del descubrimiento, pero hay otros momentos cuando el adolescente tiende a volverse más bien tímido y evasivo. Algunas veces va a disfrutar ser adolescente y experimentar todas esas cosas nuevas, pero va a haber ocasiones en que se va a volver temeroso. Y usted tiene que saber identificar cuál es la manera en que él está respondiendo ante esa expectativa del mundo que se abre delante de sus ojos. ¿Sí? A un mundo de nuevos amigos, de nuevos lugares, de nuevas oportunidades y responsabilidades, de nuevos pensamientos, de nuevos planes, de nuevas libertades, de nuevas tentaciones, de nuevos sentimientos, de nuevas experiencias, de nuevos descubrimientos. Es una apertura muy grande. Ahora, todo esto, mis hermanos, va a crear oportunidades para que usted también ministre y hable con su hijo. Aquí es cuando usted puede hablar con él acerca de la soberanía y la providencia de Dios.
de la ayuda constante que Dios tiene para con sus hijos, de la naturaleza de las relaciones según la Biblia, de la guerra espiritual, del dominio propio, del contentamiento, de la fidelidad, de la integridad, de la naturaleza del cuerpo de Cristo, del mundo, la carne y el diablo, de los principios de responsabilidad, etcétera. Ahora, todo esto que he dicho hasta aquí, mis hermanos, simplemente es una manera de enfocar correctamente. ¿Sí? Ahora, yo sé que como padres, y lo he escuchado, bueno, pues es que nunca nos dieron un manual para ser papás. Bueno, mis hermanos, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que aprovechar este tipo de conferencias. Lástima que seamos tan poquitos, porque estas charlas en algún momento los va a aprovechar. Si no es como hijos, será como padre. Si no es como padre, será como abuelo o como alguien a quien se le pide un consejo de cómo comportarse en la vida adolescente. Entonces es solamente una forma de enfocar la adolescencia de una manera correcta. Mis hermanos, vamos a tratar brevemente, déjenme ver qué hora es. Sí, vamos a tratar muy brevemente el asunto de los conflictos con el adolescente. Mire, debe usted saber que si tiene un adolescente en casa, tarde o temprano va a haber conflictos, ¿sí? Pero no siempre el conflicto es malo. Muchas veces el conflicto puede tener más bien un final bueno, correcto, ¿sí? Porque el hecho de que haya conflicto no quiere decir necesariamente que vaya a haber un enfrentamiento entre usted y su adolescente. Ahora, mire, para resolver conflictos con los adolescentes y realmente con todo tipo de gente, debemos aprender a dejar de lado el orgullo y el egoísmo y pensar con inteligencia buscando el bien común. Porque cuando el adolescente empieza a respondernos o comienza a enojarse y a mostrar simplemente una actitud de confrontación con nosotros, a veces nos enojamos. Y a veces ya no es hacer lo correcto, sino a ver quién gana. O gana él o gano yo. Y usted como papá no puede perder, porque si pierde, después el hijo le va a agarrar la medida y después va a hacer lo que quiera. Bueno, esas son ideas que a veces tenemos. Pero, mis hermanos, una forma de ministrar correctamente y de resolver conflictos es deje su orgullo. No necesariamente tiene que ganar la discusión, ¿sí? Realmente, para ganar ambas partes, muchas veces se tiene que ceder un poco cada parte, ¿sí? Cuando son los padres o los hijos quienes siempre ganan, eso va a hacer que la parte que siempre pierde acumule resentimientos. ¿Sí? Si usted apabulla a su hijo a gritos y él finalmente se queda callado, eso no quiere decir que usted lo convenció de su punto de vista. Simplemente el joven se quedó callado porque ya no quiere tener más gritos con usted. Pero eso solamente va a hacer que él cree resentimiento en su corazón en contra de usted. Entonces, a veces, mis hermanos, es más importante aprender a negociar con ellos. Ahora, yo he hablado con muchos padres de adolescentes, y cuando yo le planteo el asunto de negociar con su hijo, muchos papás no están de acuerdo con eso. ¿Por qué voy a negociar yo con él? No, aquí se hace lo que yo digo. Bueno, eso no funciona. Si usted quiere imponer su punto de vista a su adolescente, de una vez le digo que eso no va a funcionar. Eso va a ser contraproducente con un adolescente. Y lo hemos visto, muchas veces lo hemos visto. Si el adolescente va a decir, a ver, oblígame a hacer lo que tú quieres que haga. El padre, pues pues pégame. Y les han pegado. ¿Y usted cree que eso doblega a los muchachos? No los doblega. A escondidas van a hacer lo que usted les prohibió. Tiene que aprender a negociar con su adolescente donde ambos ceden para el bienestar común. Ahora, algo que usted tiene que saber es que resolver conflictos con nuestros adolescentes
Es una oportunidad de enseñarles a su vez a cómo van a resolver ellos conflictos más adelante cuando usted ya no esté, o cuando ellos estén en la calle, en la escuela, en el trabajo, más adelante. De manera que si usted no sabe resolver conflictos, sus hijos tampoco van a aprender cómo resolver conflictos. Si la manera en que usted resuelve los conflictos en su casa es gritando y manoteando, y zapateando y tirando golpes, esa es la manera en que ellos también se van a comportar. Porque los hijos simplemente van a repetir lo que vieron en su casa. Eso, mis hermanos, es elemental. Los patrones de conducta se forman dentro de la familia, pero eso no lo debemos ver como una desventaja, sino como una ventaja, ¿sí? Ya que Dios quiso que la educación más importante de una persona se diera dentro de la familia y que se diera a través del ejemplo, nosotros tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos con nuestra esposa, o las hermanas con sus esposos, o con los otros hijos de la manera correcta, no gritando y manoteando, sino siendo sabios para hacerlo de manera espiritual, de manera que sus hijos puedan ser guiados y protegidos a través del ejemplo de usted. Por eso el hecho de batallar con la adolescencia no solamente involucra a los adolescentes, lo involucra a usted también, ¿sí? Entonces hay que aprender a negociar con ellos. Ahora, mira, hay ciertas preguntas que deberíamos hacernos antes de abordar el conflicto. Cuando se presenta un conflicto, antes de reaccionar, usted debería hacerse ciertas preguntas. Y depende del conflicto, ¿no? Puede haber conflictos muy simples, o puede haber algunos más complejos. Por ejemplo, cuenta un pastor a manera de ejemplo que él tiene una niña de 12 años y estaba muy molesta su hija y estaba gritando porque no encontraba su bolsa, ya se le hacía tarde y no encontraba su bolsa y estaba gritando. Y cuando él se acercó y le dice, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué gritas? Es que alguien se robó mi bolsa, yo la dejé aquí y ya no está. Entonces lo que el hombre hace es, a ver, cálmate, vamos a ver, ya había un montón de ropa allí, levanta un poco la ropa y la bolsa estaba metida ahí abajo, ¿no? Entonces lo que él le dice a su hija, mira, tú tienes que saber que nadie se robó tu bolsa. Tú pensabas que alguien se la robó y estabas acusando, pero los hechos dicen otra cosa. ¿Quién puso esa bolsa allí? No, pues yo la puse. ¿Y por qué no la encontrabas? Pues porque dejé toda la ropa encima. Ahora, hay maneras de resolver conflictos. Mire, estas preguntas que le voy a decir tienen que ver con esto. Por ejemplo, se tiene usted que preguntar, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? ¿En qué consiste el conflicto? Y aquí intenta ser objetivo. Explica lo que ha sucedido, no lo que crees que ha sucedido. Aquí la niña pensaba algo que realmente no era. Pero a veces también los padres toman esa postura, ¿no? Acusan al hijo de una interpretación de los hechos. Pero aquí usted se tiene que centrar en los hechos específicamente para poder entender o resolver el conflicto. ¿Qué fue lo que pasó? No, ¿qué es lo que tú crees que pasó? ¿Sí me explico? Otra pregunta, ¿por qué creo que sucedió esto? ¿Por qué no se resuelve solo? Ahora, tomando en cuenta el ejemplo que les puse, podemos contestar cada pregunta de esta, ¿sí? ¿Por qué creo que sucedió? ¿Por qué no se resuelve solo? ¿Qué reacción espera mi hijo? ¿Qué ocurrirá si actúo como él espera? ¿Qué consecuencias tendrá esto? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Qué conductas no espera de mí y podrían suponer un golpe de efecto? ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor el hijo está esperando que tú le grites, lo regañes, lo maltrates. No. A lo mejor si cambias tu actitud y te vuelves razonable, eso va a crear un efecto más grande positivamente en él que si solamente gritas como siempre lo haces. ¿Qué creo que ocurrirá después de poner en marcha estas medidas? Ahora ya las preguntas se las leí, vamos a subir la predicación, vuelvan a escuchar después, incluso tome notita,
Siempre que haya un conflicto, pregúntese eso para resolverlo primero, en lugar de reaccionar con gritos. Ahora, déjeme terminar esta parte de los adolescentes antes de pasar a la otra parte, que va a ser mucho más rápida, solamente mencionando algo que Gary Chapman, un escritor muy, muy famoso, comenta él, solamente es una partecita muy pequeña, pero que no quería yo dejar pasar por alto, que tiene que ver con el asunto de por qué un adolescente se vuelve rebelde. Y él, después de dar sus explicaciones, aterriza en que una gran cantidad de adolescentes se vuelven rebeldes porque tienen carencias en su vida personal, ¿sí? Y esas carencias, mis hermanos, las podemos englobar básicamente en tres cosas. La primera es que el hijo tiene una carencia de amor en su vida, una carencia de amor en su vida. Dice él que los adolescentes, haga de cuenta que trae acá en la espalda una mochila con un contenedor donde va guardando el amor que recibe. Y hay adolescentes que andan con su contenedor vacío porque no reciben amor durante este tiempo. ¿Por qué? Porque la madre anda muy ocupada o trabaja, porque el padre se va todo el día y no está. Y el tipo de amor que el adolescente necesita es el amor de tipo incondicional. Y si él no encuentra eso en su casa, lo va a buscar en otros lados, a veces con malas compañías. Por eso a veces los adolescentes llegan a tener más apego con los amigos que con los padres. Y ya no lo van a escuchar a usted, van a escuchar al amigo que está allá afuera y que no le va a saber aconsejar correctamente. Pero es porque su hijo anda constantemente con su contenedor de amor vacío. Ahora, usted va a pensar que esa es la situación por la que se vuelve rebelde, sí. De hecho, está comprobado que jovencitos que eran problema en la escuela, que los expulsaron de varias instituciones, que los padres no sabían cómo controlarlo, simplemente cambiaron cuando los padres pudieron significativamente mostrarle a su hijo que lo amaban. De manera que sí es importante que usted le haga saber a su hijo que lo ama de manera incondicional. Que si lo corrige es porque lo ama. Pero aún si lo corrige y él no cambia, usted de todos modos lo va a seguir amando. Porque eso hace que el chico cambie la perspectiva de quién es él y de cómo se relaciona con usted. Si él no recibe amor incondicional en su casa, probablemente esa ausencia de sentirse querido lo va a tratar de llenar de otras maneras. Número dos, otra cuestión que es una carencia en muchos jóvenes y que los hace que sus actitudes sean rebeldes, es la falta de conexión. ¿Qué es la falta de conexión? Bueno, Chapman llama falta de conexión al hecho de que los padres no pasan tiempo con sus hijos, ¿sí? Por una o por otra razón. Los padres durante un largo tiempo del día, cada día, están ocupados en todas las cosas menos en los hijos. Y ellos necesitan pasar tiempo con usted. Ahora, pasar tiempo con usted tiene que ver con que durante ese tiempo hablen. Y si usted no tiene planeado un tiempo para comunicarse con su hijo, usted está fallando como padre. ¿Sí? Chapman dice que una de las grandes oportunidades que hay para intercambiar plática de manera abundante es, por ejemplo, que ya sea en el desayuno, en la comida o en la cena, a veces en la cena se presta más porque ya no hay más actividades después de eso, se queden a la sobremesa. Si usted no tiene un tiempo de sobremesa donde platique con sus hijos y hablen acerca de cómo les fue en el día, intercambien cosas acerca de planes que hay más adelante, o una enseñanza bíblica, o tengan un devocional como familia, y si no se aprovechan esas situaciones, sino que simplemente cada quien come y luego se van a acostar o se van a hacer lo que tienen que hacer, si el joven se la vive en el teléfono, está en la televisión y la esposa, no sé, viendo sus telenovelas, bueno, no hay conexión. El hijo va a crecer desconectado de su familia. Ahora, recuerde que la influencia más grande la va a recibir de la familia.
pero el hijo muchas veces lo que recibe de la familia es indiferencia. Por supuesto que eso va a traer grandes cambios y consecuencias en su vida que le pueden hacer un joven rebelde. Finalmente, mis hermanos, y con esto termino esta primera parte, es que el hijo va a tener una carencia de nutrición. ¿A qué se le llama nutrición? A un ambiente correcto dentro de su hogar. ¿Sí? Si no hay un ambiente cristiano correcto en el que el niño vive y ese ambiente es el hogar, si no es correcto ese ambiente, él va a crecer con carencias al respecto de eso. ¿Sí? Porque hay hogares donde el ambiente que hay puede ser de indiferencia, de ausencia, de gritos, regaños y disgustos, o puede ser un ambiente donde las cosas se ven positivamente, donde ese joven se siente bien en ese ambiente, ¿sí? Hay jóvenes que no quieren ir a su casa después de la escuela. Hay jóvenes que prefieren mejor irse al parque, irse con los amigos, pasar tiempo fuera de su casa, porque llegar a su casa para ellos les es desagradable, porque el ambiente que se vive en la casa para ellos no es satisfactorio. Hay padres que son muy críticos con los hijos. Y los que, ¿sabe qué? Yo no quiero escuchar a mi mamá, no quiero escuchar a mi papá, porque siempre es crítica, crítica, crítica. Ahora, usted tiene que buscar que el medio ambiente que hay dentro de su hogar sea un ambiente cristiano correcto. Y para eso usted tiene que vivir una vida cristiana correcta. Obviamente, si no viene al templo, no lee su Biblia, no ora, no da testimonio de lo que es como cristiano, ya me imagino cómo puede ser un hogar. ¿Sí? Entonces son cosas que hacen que un hijo se vuelva rebelde, carencias que hay en su vida. Mis hermanos, voy a dejarla hasta aquí. Les digo que es un universo, esto de los adolescentes, pudiera estar hablando horas. Apenas vimos unas cuantas cosas, un enfoque general, y que yo espero que sea de utilidad para usted. Mire, rápidamente quiero hablar acerca de los hijos inconversos. Me quedan 7 minutos, voy a tratar de acelerarle. No es mucho, no es mucho. Simplemente quiero decirle que una de las cosas que más hacen sufrir a los padres que son fieles al Señor es ver cómo algunos de sus hijos no son creyentes y que más bien viven en el mundo. Y el dolor que provoca en el corazón de un padre ver esto es algo desgarrador. Sin embargo, aunque puede que un padre cristiano que vea a su hijo de esta manera tenga muchos sentimientos de culpa, pues no debe enfocarse en esos sentimientos de culpa. ¿Sí? Más bien, mis hermanos, debemos pensar en las cosas siguientes que voy a mencionar, porque le van a ayudar a enfocar también el asunto correctamente. ¿Sí? Número 1, nuestros hijos no nos pertenecen. ¿Sí? Dios, en su sabiduría, nos ha dado a cada uno de nosotros en esta vida algunas cosas, pero son temporales. Así como el matrimonio es temporal, y si en algún momento su cónyuge muriese, usted quedaría libre para volverse a casar o no, o quedar soltero, porque el matrimonio es temporal. También los hijos, Dios nos los ha dado para amarlos, para educarlos, para guiarlos en su camino. Sin embargo, debe usted saber que esos hijos no le pertenecen, son de Dios. Él fue el que les dio la vida y los puso en sus manos durante un tiempo. Y en algún momento se van a ir, no van a estar siempre con usted. ¿Sí? Número 2, nosotros no somos los salvadores de nuestros hijos. ¿Sí? Como padres, nuestra responsabilidad es educar a nuestros hijos en el temor al Señor, pero nosotros no podemos salvarlos. La salvación es obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos. No se recibe por herencia, ¿sí? No porque usted es cristiano, su hijo necesariamente va a ser cristiano. Ahora, esto es algo que a veces es confuso para los padres, porque hay padres que son fieles, que han educado a sus hijos correctamente y lo que se espera es que los hijos terminen siendo cristianos y resulta que no lo son.
Sin embargo, la salvación no es obra de usted como padre, la salvación es obra del Espíritu Santo. Número 3, debemos dejar de sermonear a nuestros hijos. Mire, si su hijo o su hija ya conoce el Evangelio, y yo espero que así sea, ¿sí? porque es un deber de los padres haberles presentado el Evangelio a los hijos en cada oportunidad, pero va a llegar un momento en que el hijo le va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que me hables del Evangelio. Bueno, entonces ya no lo haga, ya no lo haga. Lo que su hijo necesita son unos padres que oren por él y que vivan de la manera correcta, ¿sí? Hay una historia muy famosa, la historia de Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de la antigüedad, que era un hombre pues bastante libertino, dado a andar en las cantinas, a andar de borracho. Pero su madre era una creyente muy fiel, muy entregada, y durante mucho tiempo lloró y oró por su hijo, una y otra vez, hasta que pasado el tiempo, su hijo fue alcanzado por Dios y lo transformó, y él llegó a ser uno de los hombres más influyentes en la teología cristiana de que se tiene memoria. De manera que a quien le debemos clamar es a Dios. En lugar de estar dando los sermones a los hijos, clame usted a Dios. ¿Sí? Él es el único que puede cambiar el corazón de su hijo. Así que en eso usted debe persistir, es su tarea, es lo que a usted le toca. Si tiene un hijo inconverso, ore por él, no se desanime. Número 4, no esperes un comportamiento cristiano de tu hijo que es inconverso, ¿sí? Esto es importante. Si tu hijo no es creyente, entonces no te sorprendas de que un día llegue fumando, de que hable palabras obscenas, de que vista como los jóvenes del mundo, de que incluso sea inmoral, etcétera. Porque eso son los frutos de un corazón no arrepentido. Eso es lo normal, así va a ser. Así que lo que tenemos que buscar no es que cambie su comportamiento, porque él no puede cambiar ese comportamiento, sino lo que tenemos que buscar es que cambie su corazón. Porque si Dios cambia su corazón, entonces su vida va a cambiar. Y entonces el fruto de su vida va a ser diferente. Por eso es importante que usted clame a Dios por la salvación de su hijo inconverso. Número 5, no olvide el poder de la palabra de Dios. Ahora tú tienes que recordar que todo lo que tú le enseñaste a tu hijo de la palabra de Dios está allí, él ya lo sabe. Y que el Señor puede usar cualquier circunstancia en su vida para traer a la memoria de tu hijo un versículo o un pasaje de la Escritura que hable a su conciencia y a su corazón. Y muchas veces así es como llega la salvación a la vida de una persona. Entonces, la palabra de Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías 55:11. Si tú te encargaste de presentarle el Evangelio a tu hijo desde que él era pequeño, el Evangelio ya está allí. Y la palabra tiene poder para ser usada por Dios cuando Él lo quiera. Número 6, tenemos que amar incondicionalmente. Un punto que tratamos con los adolescentes. Aquí también. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que amar a un hijo que es inconverso de manera incondicional? Porque Dios nos ama de esa manera. Y no es correcto que constantemente estés echándole en cara a tu hijo inconverso todos sus errores, pecados y estilo de vida, porque tu hijo ya sabe que se porta mal y que tú no lo apruebas. Y si lo estás constantemente sermoneando, lo único que va a hacer es cansarlo, aburrirlo, y va a ponerse tapones aquí en las orejas y no te va a escuchar más. Más bien, lo que tú tienes que hacer es amarlo de manera incondicional, mostrarle respeto de alguna manera, aun cuando no estés de acuerdo con su conducta. La palabra de Dios nos enseña
El Señor nos amó a nosotros aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces, mi hermano, eso va a ser un poderoso testimonio que tu hijo va a ver, el hecho del amor que tú le demuestres, aun cuando él no cumple tus expectativas espirituales. Número 7, penúltimo punto, apuntemos constantemente a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tu hijo necesita ver a Cristo y sentir la necesidad de ir a Él. ¿Cómo haces eso? Pues muéstrale a Cristo en tu vida, en tus palabras, en tus hechos, en tu trato con los demás y en tu relación con él o con ella, tu hijo o tu hija. ¿Sí? Ya sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que la mejor manera de predicar el evangelio con alguien que es de tu familia no es con las palabras o con los sermones, es a través de tu propio testimonio. De manera que con tu hijo que no conoce, no quiere aceptar a Dios, aunque él ya sabe, lo ha escuchado durante toda su infancia y su juventud, bueno, háblale de Dios de una manera natural. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de una manera natural? Pues simplemente cuéntale cómo es que el Señor te ayudó en tu día a día, cómo es que el Señor te levantó de la enfermedad que tenías, cómo es que el Señor te sostiene en medio de adversidades que tienes, sin decirle que Él debe hacerlo, cuéntale lo que el Señor hace contigo cada día. Porque eso, aunque tú no lo creas, el hijo lo va a estar escuchando y lo va a estar percibiendo, lo va a estar viendo. Y en algún momento él va a empezar a desear eso. Dios puede usar esta situación, este ejemplo tuyo, para hacerle sentir la necesidad de ser o de experimentar lo que tú le cuentas que vives en tu vida. Y número 8, no pierdas la esperanza. Sé paciente, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y solamente Dios sabe en qué momento tal vez Él quiera que tu hijo, que ha rechazado a Dios, en un momento cambie su corazón y se lo entregue al Señor. Mientras haya vida, siempre puede haber la posibilidad de que el Señor obre. Por eso ora mucho y no pierdas la esperanza. Dios puede concederte eso. Mis hermanos, vamos a dejarla hasta aquí. Que nos fue la hora rapidísimo, ya me pasé 3 minutitos, pero creo que estamos muy cerca de un punto. Vamos a dejarla hasta aquí. Dios los bendiga, mis hermanos.